presento a nuestro Inspo Shot de hoy, que es Dan Covarrubias, el Head of Growth Retention en Digital FEMSA. Está acá con nosotros esta noche para, pues, contarnos cosas muy interesantes, como les comentaba. Y ahí voy dejando el espacio. Dan, bienvenido y muchas gracias por sumarte. Voy dejando de compartir para que puedas compartir tu pantalla. Y también le pediríamos que puedan encender sus cámaras en la medida posible, así estamos mejor conectados. Adelante, Dan. Karen, muchas gracias. ¿Me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla? Por favor, la voy a empezar a compartir. Dame un segundo. Listo. ¿Se ve? Sí, Sí. se ve bien. Va, súper. Bueno, pues comienzo. Primero, Karen, muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por estar aquí conectados. Gracias por la invitación. Comienzo presentándome súper rápido. Yo soy Dan Covarrubias, soy de acá, de la Ciudad de México. Les cuento un poquito, yo llevo ya varios años trabajando en creando productos digitales. He estado en diferentes tipos de empresas, desde la más chiquita hasta empresas muy, muy grandes, como actualmente donde estoy, que es Digital FEMSA. Eh, Estuve en una startup que terminó cerrando, ¿no? Oyster, que es una startup enfocada en daba una tarjeta de débito, ¿no? Hacia empresas. También estuve trabajando en Confío 4 años, estuve también como consultor en Accenture Interactive, trabajando principalmente con BVA y HSBC. Y bueno, algo súper rápido, un hobby que tengo es me gustan mucho los sneakers, los tenis, y me gusta mucho la emulación de videojuegos, ¿no? Eso que digo, es piratería, no se debería hacer, pero bueno, me gusta muchísimo como el poder correr, ¿saben? Como estos sistemas de consolas complejas en dispositivos que no fueron hechos para eso, es algo que me gusta muchísimo. Y un fun fact mío, yo soy del norte de México, no sé cuántos haya por acá de México, pero bueno, yo soy del norte de México, de un lugar que se llama Tamaulipas, ¿no? Específicamente de una zona donde creemos fielmente que somos protegidos por los alienígenas, Tampico, Tamaulipas, que es como el norte del país, entonces podemos debatir sobre eso, sé que es debatible esta creencia, pero eso está interesante. Eh, y bueno, me pasa, como les decía, he platicado, perdón, he trabajado en diferentes empresas de diferente tamaño y ese slide me gusta un poquito hablar sobre esto, porque desde trabajar en agencias de marketing muy enfocadas en performance, he trabajado también en consultoría, como les decía, en startups muy chiquitas, como Oyster, que cuando llegué por ahí estaban levantando la ronda semilla, estuve con Confío, cuando llegué éramos como 60 personas, me tocó armar todo el equipo de growth y el equipo de producto y me fui cuando ya eran unos unicornios, que eran como 600 personas, y después en una empresa tan grande como Spin by Oxxo, que como saben forma parte de FEMSA y es como todavía mucho más grande. Y esto lo pongo aquí porque lo que les voy a presentar a continuación es parte de los aprendizajes que considero de los más importantes que he visto en los últimos 10 años que he tenido en empresas que son de distinto tamaño, algunas similares al sector producto financiero, otras no tantas como la agencia, pero bueno, creo que hay cosas que he encontrado que siempre han estado como, son una constante en todas ellas y es justo lo que les quiero compartir en los siguientes slides. Algo que me gustaría por acá dejar claro es, por acá tenemos 10 minutos al final de preguntas, pero siéntense con la confianza de interrumpirme si tienen alguna duda en el camino. No me gustaría que se quedaran con una duda y que al final se nos pasara por tiempo o por alguna razón no pudiéramos avanzar. Entonces siéntanse con la confianza de interrumpirme y lo vamos platicando, ¿vale? Bueno, me gusta, esa presentación le puse absolutamente incierto porque justo creo que si hay una constante en todo lo que he visto a nivel growth, a nivel producto, growth dentro del producto como parte de experimentación, es que la constante y la incertidumbre, ¿no? Y si lo pudiera resumir en una imagen, siempre es esta. Es como, así es como me he sentido en los últimos 10 años en las diferentes empresas, en los diferentes proyectos. Es como de, ok, pues todo está bien, aunque todo está en llamas alrededor, ¿no? Porque por más teoría que tengamos, al final eso no refuerza las cosas, ¿no? Pero realmente ya cuando estás intentando implementar, en este caso, un experimento, las cosas son bien, bien distintas, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre se ha mantenido, es como el estar en llamas todo el tiempo, ¿no? Y eso es algo bien, bien, bien interesante porque justo nos enfrentamos hacia mucha ambigüedad, no solamente a nivel empresa en la que estás, experimento que estás corriendo, no a veces también a nivel personal tenemos como mucha ambigüedad. Entonces al final eso juega muchísimo
está siempre como algo constante cuando estás trabajando, ¿no? Entonces la ambigüedad en general es algo que siempre está constante y lo que me gusta verlo con el equipo es cuando algo es ambiguo tenemos que verlo como una oportunidad, ¿no? Cuando no tenemos la certeza de algo deberíamos de verlo como una puerta hacia muchísimas posibilidades y oportunidades y tenemos que abrazarla. Creo que en el momento en que en lo personal yo hice las paces de esto, cuando hice las paces de no sé si esta idea que quiero experimentar es la mejor, no sé si el resultado es el que estoy esperando, ¿sabes? Es cuando hice las paces de que no tengo la certeza y nadie de los que está en una sala tratando de decidir qué experimentar la tiene. Cuando la abrazamos, cuando la aceptamos, en verdad las cosas cambian bastante, ¿no? Porque al final empezamos a ver la experimentación como un tema de aprendizaje, más que para querer validar una idea. En el momento en que queremos validar una idea, ya entramos como vallas, ¿no? Ya queremos que la idea funcione de cierta manera y empezamos a hacer las cosas o a interpretarlas de tal manera de que nos valide lo que previamente nosotros consideramos como una hipótesis. Entonces, empezar a abrazar la ambigüedad, verla como una oportunidad, eso me ayudó a cambiar un poco ese mindset y al poder aceptar los resultados como lo que son, ¿no? Una manera de aprender para seguir iterando. Entonces, resumo por acá 3 puntos, que es lo que vamos a estar platicando. Uno es enamorarnos del problema, es uno de los principales puntos que vamos a platicar. El segundo va a ser, nos tenemos que enfocar en lo esencial. Y el tercero es, vamos a hablar sobre el explorar, aprender y capitalizar. Cada uno de esos los voy a platicar con un ejemplo de cosas que he hecho en el pasado. Y nuevamente, si tienen alguna duda, pues adelante. Entonces empezamos con el primero, enamorarnos del problema y no de la solución. No sé cuántos actualmente ya estén trabajando en algún lugar o hayan experimentado algo en el pasado, pero seguramente les ha pasado que tenemos como algunas ideas para experimentar y al final nos enamoramos de esa solución, ¿no? O viene alguien de mucho más arriba con una idea que quieren implementar y que a nadie nos hace sentido. A nadie nos hace sentido y es la típica de hay que implementar esto porque esto lo hizo fulanito en tal mercado y funcionó. Cuando es un contexto completamente distinto, cuando ni siquiera sabemos por qué lo estamos desarrollando, no sabemos qué solución estamos, qué problema estamos solucionando, ¿no? Entonces nos enamoramos tanto de la solución que nos olvidamos del problema que queremos resolver. Les cuento, estuve trabajando en una empresa de crédito por acá en México y básicamente acá dábamos créditos para negocios, ¿no? Una de las partes más importantes del funnel de adquisición era que el usuario tenía que conectar sus credenciales del SAT o sus credenciales fiscales, ¿no? Nosotros calculábamos un crédito para ese negocio con base en cuándo va facturando. Entonces, mientras nosotros le decíamos al usuario, oye, conecta tus credenciales, la institución del gobierno, por otro lado, le decía, nunca compartas esas credenciales porque son tuyas y te pueden hacer un fraude, ¿no? Entonces teníamos ahí un problema muy grande porque al final, no importa cuánta comunicación tuviéramos, el usuario siempre tenía como el gobierno detrás diciéndole, no lo compartas, no lo compartas. Entonces, de esta pantalla tenemos que el 100%, únicamente 10% de los usuarios compartían sus credenciales. Ya se imaginarán esto cómo disparaba al final los costos por adquisición en todas las campañas de performance marketing, ¿no? Era un costo súper, súper elevado. Y por acá hicimos muchísimas iniciativas de distinto tipo, ¿no? Corrimos muchísimos experimentos, más de 30. Esos experimentos poníamos videos, enviábamos comunicaciones, cambiamos los flujos, agregamos muchos social proof de usuarios que ya lo habían hecho, ya habían tenido su crédito, que es lo que decían. Entonces probamos con muchísimas, muchísimas cosas. Y lo que nos dimos cuenta es que mucho de lo que tratábamos de hacer nosotros estaba enfocado en cosas complicadas. Es decir, queríamos solucionar un problema que ni siquiera identificábamos con una solución automatizada y como súper moderna sin entender realmente qué es lo que estaba pasando. Después de platicar como con los usuarios, hacer entrevistas, entender realmente por qué no estaban compartiendo sus credenciales, nos dimos cuenta que no éramos tan claros como del por qué se los pedías, o sea, ¿por qué te estoy pidiendo esto? Hicimos un cambio muy sencillo en la pantalla, ¿no? Donde le decíamos al usuario, comparte esas credenciales porque vamos a calcular cuánto te vamos a prestar. Vamos a calcular el monto de tu crédito, vamos a calcular la tasa y vamos a calcular el plazo, ¿no? Entonces fuimos como bastante transparentes y directos y al final de tener un experimento donde convertían en la versión control el 10%, terminaban convirtiendo el 45%, ¿no? Tuvimos un lead impresionante del 350%, una significancia estadística del 99% y un p-value súper bajo, es decir, estábamos 100% seguros, bueno, 99% seguros de que el resultado que habíamos obtenido era justamente el, el cambio que hicimos en la experiencia, ¿no? Entonces, por acá hicimos como un tema de introspección con el equipo, ¿no? Hicimos nuestra retrospectiva para entender qué es lo que había pasado y nos dimos cuenta de esto, que al ser nosotros una plataforma 100% digital y que todo lo automatizábamos, nos olvidábamos de lo más básico, de era entender cuál es el problema que queremos resolver, ¿no? Y empezamos a meter todas las herramientas que teníamos, decíamos, ay, pues hay que meter esto por acá y esto por acá porque lo teníamos a la mano.
Y todo fue tan sencillo como nuevamente platicar a usuarios, entender realmente cuál era la razón por la cual nos estaban compartiendo sus credenciales y a partir de eso ser muy claros, directos y tuvimos eh, el segundo punto, enfocarnos en lo esencial y eliminar lo innecesario. También estuve en otra empresa que también daba créditos, he estado mucho en temas de crédito, entonces voy a hablar mucho de crédito. Eh, y por acá estábamos digitalizando un proceso que teníamos. Nosotros teníamos, a los usuarios les dábamos un crédito, ¿no? Imagínate que le damos a Ricardo Muñoz, tenía un crédito de 100,000 pesos, ¿no? Y Ricardo pues ya pagó el 30%, ya debe solamente 70,000 pesos. ¿Qué es lo que pasa con el crédito? Cuando tú ves un producto de retención, generalmente lo ves, no sé, ves la actividad diaria de los usuarios, ¿no? Daily, active user, weekly, monthly. Pero cuando ves un producto de crédito, tienes que esperar a que el usuario termine de pagar su crédito. Es decir, si es un crédito a 2 años, imagínate, la retención lo vas a medir de ese usuario hasta dentro de 2 años, ¿no? Y si te pagó y te pagó bien. Entonces, este producto lo que buscaba era poder mantener a los usuarios poder ofrecerles un crédito en un plazo más corto de tiempo sin haber terminado su crédito. El ejemplo que les daba de Ricardo Muñoz, tiene su crédito de 100,000 pesos, ya me pagó 30,000, me debe 70. Entonces, con base en eso decíamos, a ver, ¿qué tan bien ha sido Ricardo para pagarnos? ¿Cómo se ve su puro de crédito? Recalculábamos el crédito y le decíamos, ahora Ricardo, te voy a dar un crédito de 200,000 pesos con una mejor tasa, con un mejor plazo, voy a liquidar tu crédito actual de 70,000 que te quedan y el resto, que son 130,000, te lo voy a depositar. Entonces, todo ese proceso nos ayudaba bastantísimo para crecer. Sin embargo, el proceso era súper, súper manual. Generamos todos los modelos que tenemos para generar las ofertas, la lista de los usuarios, solo generamos manualito y una persona, un CAM, le marcaba por teléfono al usuario y empezaba a venderlo y tal. Entonces era un producto que realmente no era escalable a pesar de que era muy fuerte. Entonces por acá lo que nos tocó hacer fue dar todo el producto digital, desde la generación de la oferta hasta enviarle al usuario la oferta, crear la experiencia de dónde lo iba a tomar y depositarle el crédito, ¿no? Entonces, como les decía, una empresa 100% digital, entonces todo lo queríamos como automatizar y hacer súper complejo. Creamos todo un back office donde se generaban las ofertas, enviamos comunicación por emails, recordatorios para que los usuarios recibieran su oferta, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pasó? En nuestro primer mes que salimos ya con el producto, teníamos 15 millones de pesos aprobados que teníamos que dispersar una vez que el usuario lo aprobara. Y lo que les decía, generamos ofertas automatizadas, creamos flujos de comunicación, enviamos reminders a los usuarios y al final, ¿qué pasó? Pues solamente pudimos vender 1.2 millones. Eh, Recuerdo mucho que estábamos en uno all hands presentando los números y pues el equipo estaba súper súper cabizbajo, ¿no? Estábamos súper tristes porque pues, le habíamos metido como un chorro de esfuerzo a todo esto, estaba súper automatizado, todo muy así, en verdad, todo súper medido, súper claro, pero no vendíamos, ¿no? Y al final era como, puta, ¿de qué nos sirve todo esto que está súper chulo, súper funcionando, nada falla, pero no estamos vendiendo? Entonces, por acá lo que empezamos a tratar de entender es saber por qué los usuarios no están aceptando la oferta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y recuerdo que en algún punto les pedí, oigan, ¿saben qué? Necesitamos ayuda de la gente que estaba vendiendo por teléfono, ¿no? Y nos dijeron, pues, ¿sabes qué? Pues no, pues, ya están en otro lado, por eso ustedes se enfocaron en crear este producto, entonces ahora pues, háganlo crecer como puedan. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Me acuerdo que salimos con el equipo y les dije, ¿saben qué? Eso fue hace como 6, 7 años más o menos. En ese entonces no estaba el WhatsApp Business como lo ves ahora tan fuerte, ¿no? Y que hay como bastantes, pues hay mucha documentación al respecto. Antes solamente tenías para WhatsApp Business era a través del API de Facebook únicamente, no había una versión como ahorita que tienes el personal y el business que puedes instalar en tu teléfono. Entonces, lo que dijimos, ¿saben qué? Vamos a venderlo por WhatsApp. Yo tenía un teléfono con el que hacíamos pruebas ahí súper viejito. Me acuerdo que fuimos a un Oxxo, compramos un chip, le pusimos el chip, creamos como la cuenta de la empresa, ya saben, como brandeada, con todo. Y lo que hicimos fue llevarnos todo eso que ya teníamos, toda esa automatización y todo, y lo pusimos en un Excel. Lo pusimos en un Excel así súper fácil que decía, aquí está Ricardo, tiene una oferta de tanto, ese es su plazo, ese es su tal, ¿sabes? Como los detalles de las variables de su crédito y lo concatenamos a un hipervínculo en Excel, ¿no? Que es la dirección que tú le das clic y te abre WhatsApp para enviar un mensaje, ¿no? Entonces, como que lo hicimos así manualito y cuando le dabas clic se abría el WhatsApp enviándole un mensaje directo a Ricardo con la oferta y solamente le damos enviar, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que pasó? Cuando empezamos a probarlo de esta manera, de manera directa, de los 15 millones que tuvimos que volver a sacar al siguiente mes, lo que les decía, tuvimos desde WhatsApp, un spreadsheet, pues ya estábamos vendiendo mucho más. O sea, el primer mes vendimos ya 10 millones. Y acá les digo que, o sea, me tocó a mí venderlo. Yo en mi vida había vendido cosas, ¿no? Entonces fue como, oye, aquí hay algo interesante. Si en el primer mes, con esto que trabajamos, empezamos a vender, acá hay algo muy bueno, ¿no? Entonces,
Igual, en retrospectiva con el equipo, nos dimos cuenta que esos 2 meses que nos la pasamos construyendo algo, nos pudimos haber ahorrado mucho tiempo si el proceso lo hubiéramos definido como en lo esencial, que es lo mínimo que necesitamos para probar este producto si funciona. Necesitamos unas ofertas, necesitamos a las personas y hacerles llegar la comunicación, la oferta, ¿no? Entonces al final lo resolvimos con un Excel, no se quedó en un Excel, pero al final el Excel nos ayudó a entender cuál era la manera correcta de enviar el mensaje, cuál era la manera correcta, la hora, ¿no?, adecuada para enviar el mensaje. Y también cuáles eran las negociaciones que tenían los usuarios. En ese momento, en la primera etapa, cuando enviábamos únicamente comunicación, emails, pues no recibíamos feedback, no sabíamos por qué no lo tomaban. Cuando lo empezamos a enviar por WhatsApp, empezó una conversación uno a uno donde empezamos una negociación, ¿no? De, oye, está bien, pero ¿sabes qué? En vez de los 500,000 pesos, solamente quiero 300. Es algo que no sabíamos nosotros porque no platicábamos con ellos, ¿no? Entonces, gracias a eso empezamos a hacer iteraciones en el producto, como por ejemplo, que el usuario pudiera cambiar su oferta, ¿no? Decir, ok, a ver, la voy a cambiar, no quiero el 100% de mi crédito, quiero solamente el 50%, y no quiero que sea 24 meses, quiero que sea 12. Entonces, eso nos ayuda iterando el producto, y al final el Excel nos lo llevamos a todo el back office, como la funcionalidad, y la tuvimos ahí, ¿no? Nos quitamos de los flujos de automatización y comunicación, y solamente había un CAM enviando los mensajes directo y obteniendo las ofertas. Ahorita, por lo que entendí, ya lo tienen automatizado con el API de WhatsApp, como lo digo, en ese entonces no estaba, pero bueno, al final nos enfocamos en lo esencial, que era, como les decía, tener una oferta, una lista de usuarios con oferta y hacerles llegar la oferta de alguna manera. Y eso nos ayudó a mejorar el proceso de venta. Y no solo eso, sino a escalarlo. Al final eso se volvió en el proceso de venta principal de toda la empresa, no solo para créditos recurrentes, que fue lo que creamos nosotros, sino para primeros créditos. Y el tercero, esto también es bastante importante, experimentar para aprender, no solo para validar. Se los platicaba al inicio. Cuando tenemos un problema que estamos tratando de resolver mediante la experimentación, es muy común que queramos, y es súper válido, ¿no? Tenemos una idea y le estamos metiendo esfuerzo en desarrollarla, obviamente queremos que funcione. Sin embargo, algo que me he dado cuenta que a mí me suele pasar y con mis equipos es justamente eso, no queremos que funcione, que nos aferramos a que las métricas que estamos midiendo o sea, sean las correctas. No es como de, a ver, quiero que más usuarios le compren este producto. Entonces es como la métrica es, ok, voy a ver cuántos usuarios lo terminaron comprando. Esa es como la métrica que te va a definir si el experimento fue ganador o no, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Hay otras cosas que debes de observar. Por ejemplo, teníamos una iniciativa donde teníamos que hacer que más usuarios hicieran recargas telefónicas mediante la aplicación, ¿no? Entonces, al inicio, cuando hicimos el experimento, ¿no?, donde le ofrecíamos como a una promoción cada vez que hiciera las recargas, nos dimos cuenta que el grupo control convertía al 26% y el grupo tratamiento al 27%, ¿no? No teníamos un lift como lo suficientemente impactante como para tener una significancia estadística y decir que sí fue gracias a eso que hicimos. Sin embargo, algo que empezamos a hacer fue, a ver, son demasiados usuarios, eran como 1 millón de usuarios, son muchísimos. Entonces dijimos, a ver, no todos ellos se comportan de la misma manera, ¿no? Seguramente hay diferentes comportamientos, tienen diferentes segmentos, y lo que empezamos a hacer fue a segmentar los resultados con base en, a ver, vamos a ver las zonas geográficas, vamos a analizar la edad, el género, vamos a ver qué tipo de dispositivo tienen, con qué carrier tienen su dispositivo, es decir, Telcel, Movistar o alguna otra, y algunas otras características demográficas, ¿no? Entonces, cuando hicimos este análisis de los usuarios, lo que nos dimos cuenta es que había un grupo que se sobreindexaba y tenía un mejor resultado, ¿no? Por acá lo que vimos es que del 38% que este grupo estuvo convirtiendo en la versión control, el 45% terminaba convirtiendo en el tratamiento, ¿no? Nos dimos cuenta que esos usuarios eran usuarios que, por ejemplo, tenían más interacción en la aplicación. Los medios, el canal por el cual llegaba era digital a diferencia del canal físico, que también era un canal en el que teníamos la transmisión. Entonces, el poder hacer como este deep dive y el ser curiosos y el tratar de entender como quiénes son las personas que están al final, son parte de tu experimento y cómo se comportaron, entender esos subgrupos nos ayudó no solamente a tener resultados más favorables en ese experimento, sino a segmentar las promociones. Ya esta promoción, en vez de enviársela a todas, sabíamos qué tipo de usuarios eran a los cuales se los teníamos que enviar, y entonces era mucho más, no gastábamos dinero en usuarios que no la iban a tomar, ¿no? Únicamente en usuarios que sabíamos que sí iban a convertir, dado los resultados del experimento. Y bueno, como reminder de todo lo que vimos, me gustaría como recapitular en esto. Tenemos que abordar los problemas desde la perspectiva del usuario y el impacto en el negocio. Como les decía, es muy común que vengan ideas de todos lados, que a veces las ideas al venir de
de alguien que está en una posición más arriba, en algún director o algo, se nos complica hacer challenge a esas ideas y terminamos implementando algo incluso en lo que no creemos. Entonces, es súper, súper importante que siempre nos preguntemos, ¿qué problema estoy resolviendo? No solamente para los usuarios, sino también en el negocio. ¿Cuál es el impacto que va a tener? Algo que me ha pasado también es que a veces experimentamos cosas que no se pueden escalar. Nos tenemos que preguntar, si el resultado de ese experimento es favorable, ¿estoy dispuesto a tomar esta decisión y a implementarlo? Es decir, ¿estamos dispuestos a hacer esto? Entonces, ese tipo de preguntas nos va a ayudar a priorizar, porque seguramente van a tener N cantidad de posibles experimentos y se van a preguntar, puta, ¿qué experimento primero, güey? ¿Qué lanzo primero? ¿Cómo lo priorizo? Entonces, el empezar a preguntarnos cuál es el problema que resolvemos a nivel negocio, a nivel usuario, nos va a empezar a ayudar a entender cómo más, tener más visibilidad sobre ese posible impacto que pueda tener el experimento. Abstraer las ideas a lo mínimo y construir solo lo necesario para probar las hipótesis. Lo que les decía en el ejemplo que les comentaba, ¿no? Construimos un producto súper complejo, súper funcional y todo, que no vendía absolutamente nada. Entonces, cuando vayas a generar una hipótesis y vayas a generar una idea, seguramente van a empezar a quererle meter como muchas cosas. Siempre pregúntate, ¿es necesario esto que le estoy metiendo aquí? O sea, ¿es necesario que envíe este email? ¿Es necesario que involucre a tal área? ¿Sabes? Como que pregúntate eso y trata de abstraerlo a lo mínimo, lo mínimo que necesitas para validar esa idea. Necesitas construir algo. Algo que me gusta hacer con el equipo cuando generamos una hipótesis es hacer la pregunta, si tuviéramos que probar esto mañana sin construir nada, ¿qué tendríamos que hacer? ¿No? Entonces, o sea, a veces es imposible, a veces tienes que construir cosas, pero el hecho de que te ayude a abstraerte, a dar ese paso atrás, te ayuda justamente a poner como foco en lo que quieres resolver y poder avanzar mucho más rápido, tener desarrollos como son mucho más leans y como súper enfocarte en el problema que buscas resolver. También, ¿qué pasa? Cuando más cosas las metemos a un experimento, pues como seguramente ya lo han visto, ¿no? Pues tienes muchas variables y al final no sabes cuál es la que está funcionando, ¿no? Y en algún punto es aceptable, en algún punto puedes asumir esa ambigüedad, pero generalmente vas a querer saber qué fue lo que realmente hizo que cambiaran los resultados. Abarcar más allá de la hipótesis, ¿no? Lo que les decía, analizar los datos. Cuando tengamos un resultado, seamos curiosos y tratemos de encontrar posibles patrones de comportamiento en los segmentos, subsegmentos de los usuarios. Y algo súper, súper importante es capitalizar los aprendizajes. Algo que me ha pasado es, mientras más grande es la empresa, se repiten los esfuerzos, ¿no? Me ha tocado estar en reuniones donde se habla, en el pasado en otra empresa en la que estuve, donde se hablaba de experimentos que estaban realizando y fue, oye, eso ya lo probamos, ¿no? O sea, está bien que lo vayas a probar porque lo que probaste hace un año puede ser completamente distinto en este año, pero al menos debes de capitalizar los aprendizajes y voltear a ver qué fue lo que funcionó y no funcionó en el pasado para reformular tu hipótesis y seguir iterando, ¿no? Y mientras más sea grande la empresa, me he dado cuenta que esto es mucho más común de lo que debería de ser, ¿no? Entonces, además de analizar los resultados, de buscar sus patrones, traten siempre de capitalizar los aprendizajes, documentarlos y poder compartirlos de tal manera de que todos tengan acceso a los insights a los que ustedes llegaron a partir de la experimentación. Y por último, creo que eso es lo más importante, es abracen la ambigüedad y en verdad diviértanse en el proceso. O sea, en verdad, creo que para mí las cosas más importantes que he aprendido es, lo que les decía al inicio, es abrazar esta ambigüedad, no solamente en el trabajo, sino en lo personal, pero creo que el trabajo me llevó a que en mi vida personal también lo tomara de esa manera. Y eso me quitó en verdad muchos, muchos dolores de cabeza. Y a divertirte en el proceso. Lo que decía, al final hay que experimentar porque queremos aprender algo, ¿no? Queremos aprender, queremos encontrar diferentes cosas, debemos validar ideas. Entonces, diviértanse en el proceso, iteren en el proceso. Todo lo que estén viendo como teoría, al final no está escrito en piedra. Vean qué es lo que se adapta a sus necesidades y traten de irse justo adaptando, ¿no? Adaptando y hacer lo que más sentido les haga, según sea su caso. Y pues sería todo de mi lado, chicos. Solo les diría que sigan aprendiendo, sigan estudiando mucho. Por ahí les dejo mi LinkedIn, cualquier cosa, con gusto podemos platicarlo offline por fuera, cualquier duda que tengan.